o por un aumento de las pérdidas sanguíneas. También podemos nosotros ver que se clasifican estas anemias de acuerdo a tres elementos importantes. Estos tres elementos tienen que ver con el tiempo de pérdida, la morfología y la colorimetría. Pero también podemos añadir la parte de su etiopatogenia, de dónde aparecen las anemias. Cuando hablamos de la pérdida de tiempo, nosotros hablamos que pueden ser agudas o pueden ser crónicas, de acuerdo al tiempo. Y agudas debido a las pérdidas rápidas y excesivas de sangre. Para tratar, por lo tanto, esto, no hay fármacos para tratar eso, sino el fármaco más importante y más necesario para el ser humano es las transfusiones de sangre. Las transfusiones de sangre se las coloca en forma total o entera, quiere decir como siempre se hizo. Hoy está totalmente modificado, concentrado de plaquetas, plasma fresco y plaquetas globulares. Cuando la pérdida es crónica, quiere decir poco a poco, lo que nosotros hacemos es ver a qué es debido. Lo primero que nos tenemos que fijar, a qué es debido. A la producción deficiente de eritrocitos o a la destrucción excesiva de los eritrocitos, que tienen que ver con las alteraciones que sean ya sea internas al organismo o externas del organismo. Si ustedes saben, es una obviedad que también existen formas, sustancias que son tóxicas, y al ser tóxicas van a agarrar y van a alterar la cantidad o las características de los eritrocitos. Para la producción de los eritrocitos tenemos tres tipos diferentes de anemias: las anemias que son las que se producen por problemas nutricionales, las anemias que tienen por alteración, anomalía de la médula ósea, que es allí donde se produce, y nosotros podemos ver que cuando se trata de nutricionales son debidas a la deficiencia del hierro, la vitamina B2 y el ácido fólico. Estos tres elementos son los elementos fundamentales para llevar adelante todo proceso hematógeno, que quiere decir todo proceso de la creación de nuestra sangre. También pueden ser producidas por problemas nutricionales, deficiencias sobre todo de algunas otras sustancias, las talasemias, y por anomalías de la médula ósea pueden ser por toxinas. Por ejemplo, cuando hemos visto el cloranfenicol puede producir aplasia medular y por lo tanto, como alguna vez he dicho, son 7 colegas muertos de los nuestros médicos que han sido muertos debido a que lamentablemente se usaron el cloranfenicol en esos tiempos para el problema, se usaba siempre para los que tenían el problema de enfermedades infecciosas a nivel de su organismo. También pueden ser causadas por deficiencia en la hemoglobina, quiere decir que sí existen los eritrocitos, sí existe su producción, sí existe todo, pero el conflicto está en que tienen una deficiencia de la hemoglobina, no se produce bien la hemoglobina, ya la mayor parte de las veces la hemoglobina está 100% relacionada con el hierro. Y la deficiencia, por lo tanto, de la síntesis también del DNA. Toda reproducción celular se realiza a través de los procesos nucleares. Cuando existe una excesiva destrucción, nosotros podemos tener las llamadas anemias hemolíticas, que son adquiridas o son congénitas, la esferocitosis hereditaria, las hemoglobinopatías, las hemoglobinas que son alteradas, y los agentes químicos, fármacos e infecciones que también destruyen el tóxico, en el caso de las toxinas, y en este caso el problema de agentes químicos que no necesariamente son tóxicos, pero destruyen la médula ósea. Por su morfología las vamos a calificar en lo que se llaman normocíticas, macrocíticas, microcíticas.
Y siempre para cualquiera de estas clasificaciones utilizamos el BCM, que puede ser normal, puede estar disminuido o puede estar elevado, entre comillas, en normal en las anemias llamadas inflamatorias y hemolíticas y en las anemias sideroblásticas, quiere decir de exceso de hierro. Y en las anemias ferropénicas cuando está disminuido el hierro, y en la talasemia. Microcíticas cuando el paciente es alcohólico, cuando tiene por mismo alcoholismo o por otros problemas infecciosos, tiene hepatopatías, y las llamadas anemias megaloblásticas. De acuerdo a su colorimetría, o sea, el glóbulo rojo tiene el suficiente color rojo o no tiene el color rojo, y esto se hace el estudio de colorimetría en lo que le llamamos la hemoglobina CM, concentración media, que es si es mayor de 32, si es normal o si es menor de 29. Son hipercrómicas, normocrómicas o hipocrómicas. Y de acuerdo a su etiología pueden ser regenerativas, no regenerativas, y se clasifican en anemias hemolíticas, las regenerativas, y en hemorragias con también el aumento de los reticulocitos. No regenerativas, la lesión celular de la médula ósea, la eritroblastosis ferropénica y la llamada megaloblástica. Clínicamente, nosotros podemos ver que existen signos clarísimos de anemia. Signos que se llaman inespecíficos y signos que serían los claros, la de demostración, que son los llamados laboratoriales. Cuando hablamos de los signos clínicos, la palidez en la piel y la mucosa es el paciente con taquicardia, aumento del gasto cardíaco, el paciente disneico a medianos esfuerzos, alteraciones digestivas, uñas quebradizas, debilidad muscular, mareos y malestar general. En laboratorio en sangre periférica estará disminuido el número de MATIR, los eritrocitos, disminuido el valor de la hemoglobina y los valores de los eritrocitos, el número de eritrocitos, que hablamos siempre en millones. El hematocrito estará alterado, disminuido, y la morfología eritrocitaria será, si es pequeño, microcítico, puede ser también en deformidades. Luego tenemos el aspirado de la biopsia medular, y se puede llamar que la médula esté acelular, hipocelular o hipercelular. Está acelular en la anemia aplásica por toxicidad. Los pacientes que recibían cloranfenicol se morían porque ya no producía su médula, había sido destruida. Hipocelular, las anemias nutricionales generalmente son pequeñas, menos cantidad en el CHCM, y por lo tanto también hipercelular cuando las células son hemolíticas, quiere decir se están destruyendo, no se le da el suficiente tiempo y no tiene los suficientes nutrientes para producir los glóbulos, y al tener ese problema automáticamente disminuye las características de los colores o de los tamaños o de las formas de los eritrocitos. Bien, eso es la parte general. La parte de anemias ferropénicas, también llamadas ferropénicas, quiere decir que ha disminuido el fierro, no hay en la alimentación, y pueden ser microcíticas, hipocrómicas. Por ejemplo, se trata de fármacos con el problema del hierro, y se usan en la prevención del tratamiento del hierro, en la prevención del tratamiento de la anemia ferropénica, que también es conocida como anemia hipocrómica, disminución del color, y microcítica, muy pequeña, no le da el tiempo para crecer. Los resultados de laboratorios es el BSM y el CMHB, son relativamente bajos. Y debido a esto se requiere que el hierro para la producción de las proteínas sea esencial, y por lo tanto en la parte más importante de una proteína es la hemoglobina, o sea, de la hemoglobina es una proteína más bien.
y por lo tanto existen fallas en los sistemas de regulación, de absorción, de transporte y almacenamiento del hierro, donde esta sustancia llamada hepcidina es lo más importante que tiene la parte de la producción en la parte sanguínea y es la que regula todo el sistema hematológico. Dentro de sus características fisiológicas se absorbe en el duodeno el hierro en el yeyuno proximal y su absorción es total y está aumentada obviamente fisiológicamente cuando existe una mujer embarazada o en los niños que están lactando. La absorción del hierro es de mayor cantidad. Como esto está directamente relacionado, está muy claro que lo que tenía que hacerse es, y de hecho así son los programas nacionales de prevención de las anemias, que siempre fueron importantes, es el que se le dé hierro a la madre embarazada, gratuitamente en programas de salud pública del país. Se dispone el hierro en varios alimentos, principalmente en las carnes rojas, como el alimento que tiene mayor cantidad de hemoglobina y como son carnes, es las mioglobinas. Los veganos son el primer problema que van a tener, es la anemia si no saben manejar su sistema alimentario. El hierro es casi totalmente rescatado en este caso de la catálisis de la hemoglobina y de los eritrocitos. O sea, los eritrocitos viejos se mueren cada 90 días más o menos, se mueren y de ahí el cuerpo no deja que se escape el hierro y lo vuelve a rescatar. El exceso de hierro también se almacena dentro de una proteína que está especializada para regular la cantidad de hierro que tenemos en nuestro organismo y se llama la apoferritina. Luego de esto se tiene que transformar este hierro a través del plasma y esta transformación lo lleva para conformar la transferrina y luego la transferrina lo agarra al hierro y lo lleva a las unidades que serían los eritroides, los que van a ser las células primarias para producir el eritrocito y esperar su maduración y su proliferación. Una vez se ha producido esto, se produce ya la transferina y el hierro, más el grupo hemo, van a producir la hemoglobina, donde también se almacena en forma de ferritina. Y esto sirve para cumplir con todos los requisitos que se le pone a los eritrocitos, elementos fundamentales para la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque es el transportador del oxígeno. La pequeña cantidad de hierro se pierde por heces, también por bilis, por orina y por sudor, y esto representa no más de 1 miligramo por día en la pérdida que se tiene. En sus características clínicas requieren mayores aportes de hierro en los bebés prematuros, los niños en crecimiento rápido, las mujeres embarazadas o que dan de lactar, también pacientes sometidos a diálisis renal. Este es uno de los problemas importantes que va a ser cuando tienen insuficiencia renal crónica. También puede haber en pacientes que se les ha hecho gastrectomía, a pacientes que tienen enfermedades severas a nivel del intestino, enfermedades que tienen que ver con la parte intestinal delgada principalmente, y donde las pérdidas también pueden estar muy aumentadas a nivel del tracto gastrointestinal. O en quienes las pérdidas son de causas especiales, por ejemplo los bebés o niños en crecimiento, mujeres embarazadas, o que tienen hipermenorrea la mujer, que tienen problemas en sus menstruaciones y puede desarrollar la deficiencia de hierro y producir la anemia. El tratamiento se lo hace obviamente con hierro y se utiliza la vía oral o la vía parenteral. Dentro de la vía oral sirve para corregir la anemia y contar con reservas. ¿Qué se utiliza para eso? Las llamadas sales ferrosas a dosis de 200 a 400 miligramos al día durante 3 a 6 meses. No es de hoy para mañana, no se puede masticar clavos y creer que con eso
estás teniendo hierro en cantidad. Y primero se debe corregir siempre la causa de la pérdida de hierro. Si son hemorragias digestivas, si son hipermenorreas y así sucesivamente, tenemos que corregir primero eso. De nada sirve darle hierro si el paciente lo seguirá perdiendo. Y también pueden venir para la vía oral el sulfato ferroso, el gluconato ferroso y el fumarato ferroso. Todos ellos son efectivos y son, por suerte, de bajo costo, que es lo que se utiliza en general en los programas nacionales. Pero tiene también reacciones adversas, náuseas, malestar epigástrico, calambre abdominal, a veces muy fuertes calambres, estreñimiento o diarrea. Las heces se vuelven negras y es muy difícil diferenciar de las melenas. Por la vía parenteral está reservada para los que no toleran ni pueden absorber bien el hierro por la vía oral, quiere decir sus efectos adversos son bastante importantes y tienen la llamada anemia crónica intratable. Y también debido a que existe una toxicidad grave para algunas personas con dificultad de controlar la dosificación y el hierro férrico libre y inorgánico no se logra absorber como corresponde por vía oral, tendrá que hacérselo por vía directa parenteral. En la enfermedad renal crónica, en los pacientes que realizan hemodiálisis y que son tratados con, primero se le asocia siempre la eritropoyetina. En todo paciente que se ha gastrectomizado, quiere decir se le ha sacado el estómago, se ha hecho resección de una parte importante del intestino delgado o que tiene enfermedades crónicas, por ejemplo, síndrome de mala absorción o tiene problemas de enfermedades inflamatorias como el Crohn y así sucesivamente, muchas enfermedades que las vamos a ver también en la parte farmacológica. Debido a sus efectos adversos, pues lo que hace la ciencia es tratar de crear nuevos fármacos. Luego se fabrica un hierro que es un hierro llamado coloide con un núcleo de oxihidroxi de fierro rodeado de carbohidratos. Se lo rodea y se introduce al organismo. El llamado hierro dextran, que es el oxihidroxiférrico que tiene polímeros de dextrano, por eso se llama dextran. Puede utilizarse por vía endovenosa, que es la vía preferida, o por intramuscular profunda. Tiene sus efectos adversos: cefaleas, mareos, fiebres, artralgias, náuseas, vómitos, dolor de espalda, enrojecimiento, urticaria, broncoespasmos. Raro anafiláctico, pero si te da anafilaxia al hierro, te mueres. Y por lo tanto debe hacerse como en cualquier problema de sensibilidad, alergia, tiene que hacerse siempre la prueba de sensibilidad. En el intramuscular profundo produce un dolor importante local y en el lugar donde le pones el hierro cambia el color de la piel. Su toxicidad puede ser una toxicidad aguda, puede ser una toxicidad crónica, y en la parte etiológica es casi exclusiva la toxicidad en niños, accidental, por ingestión accidental. De hecho, el hierro viene en tabletitas y esas tabletitas tienen cierto sabor, entre comillas, agradable, y lo que hacía el niño creía que su mamá había dejado dulcecitos para que se los tomaba, y al tiro se producen síntomas de gastroenteritis llamado necrotizante con vómitos, diarrea sanguinolenta, dolor abdominal, choque, letargo, disnea, acidosis metagola severa y coma y muerte. O sea, el niño se moría por intoxicación con hierro, no era raro que se muera. El tratamiento, lavado intestinal completo y también con esta sustancia que es el antídoto, que es la deferoxamina, y se utiliza por vía endovenosa. Es un quelante, quiere decir un atrapador de hierro que se ha absorbido y facilita su excreción a través de la orina o en las heces. También puede intoxicarse uno crónicamente, y al intoxicarse crónicamente por el exceso de hierro se produce una enfermedad llamada la hemocromatosis por depósito de hierro en el corazón, el hígado, el páncreas,
hay falla orgánica y también los pacientes se mueren. ¿Qué se utiliza? También la deferoxamina por vía parenteral, puede utilizarse el deferasirox y la defetriprona. Estos también son quelantes por vía oral, pero obviamente su efecto es mucho menos importante que el efecto producido por la deferoxamina. Otra de las formas de tratar, muy frecuente antes, uno de mis trabajos en el pasado, cuando era estudiante de medicina y trabajaba en las clínicas, era hacer la flebotomía. ¿Qué era la flebotomía? ¿Qué es la flebotomía? Le cortas, y como las mujeres cuando quieren suicidarse, se cortan sus venas, eso. Le cortas y le sacas sangre y así de esa manera vas disminuyendo la cantidad de fiebre. O sea, era un buen negocio, entre comillas, ¿no? Bueno, no se vendía la sangre, obviamente, con hierro para que se lo tome el paciente. No habían vampiros en esos tiempos por aquí en Cochabamba. Bien, como verán, este es un sistema muy rápido, ¿verdad? En menos de X minutos ya hemos barrido con ciertas cosas. Para eso sirven los mapas conceptuales y para estudiar de maravilla. Podemos complementar ese mapa de otra forma y esa complementación va a estar dado para la explicación de los otros elementos que tienen que ver con otras anemias. Existen otras anemias, hemos visto la ferropénica micro, ahora vamos a ver las anemias megaloblásticas y macrocíticas, es decir, los contrarios. ¿Cuáles eran los elementos fundamentales? Era por un lado el hierro, que acabamos de verlo completo, y ahora vamos a ver la vitamina B12, que se llama cobalamina, y la vitamina B9, que se llama ácido fólico. Si nosotros vamos a estudiar primero la vitamina B12, vamos a ver su clínica, en que obviamente tiene que estar disminuida para producir alteraciones. Estas manifestaciones hematológicas son la anemia megaloblástica, a menudo acompañada por leucopenia, trombocitopenia y por afección de toda la línea de las células que se producen con rápida división. O sea, las células que más rápidamente se modifican en el ser humano son las células hematológicas. En 90 días está cambiado todo tu plantel celular hematológico. ¿Y qué produce manifestaciones de tipo neurológico? Degeneración combinada subaguda de la médula espinal y que se manifiesta por parestesias. El paciente tiene alteraciones a nivel de sus manos y pies, sensaciones parestésicas, y pérdida en la sensibilidad a las vibraciones y a la ataxia. Esta puede progresar por espasticidad, demencia, el paciente tiene demencia a nivel del sistema nervioso central, trastornos neuropsiquiátricos y puede también ser irreversible si no se trata y si se retrasa el tratamiento. Sus causas del tratamiento, la causa más frecuente es por mala absorción. Por lo tanto, primero hemos dicho, debe tratarse, curarse el problema. Si tiene mala absorción, pues ahí tenemos que hacer que se coloque el fármaco a través de los sistemas que vamos a ver. A esta anemia se llama anemia perniciosa, que es causada también en forma autoinmune, que es lo más común, donde hay destrucción de las células parietales gástricas y producción de anticuerpos contra este factor intrínseco. Así se llama también la vitamina B12. La vitamina B12 es una glucoproteína y esencial para la absorción de este factor intrínseco de la vitamina B12 en el ileón terminal. ¿Cuáles pueden ser las otras causas de mala absorción? La gastrectomía, la resección ileal, la enfermedad de Crohn y el sobrecrecimiento bacteriano, que es otro de los problemas. También podemos ver en el tratamiento que está debido a que la mayoría de los casos implican también una mala absorción. El tratamiento estándar es también en la administración parenteral de la cantidad que existen de miligramos que se tienen que dar, 1000 miligramos por vía intramuscular por semana.
así se debe hacer como dosis de carga. Eso lo hemos aprendido en farmacocinética. Y por lo tanto, también, entre comillas, podemos hablar de que la carga, después de la carga inicial, debemos dar lo que se llama la carga de mantenimiento. ¿Qué es esta carga de mantenimiento? De pasar de 4 veces al mes, 1 por semana, lo pasamos directamente a 1 vez por mes. ¿Sí? ¿Está claro? Y a esto de por vida. O sea, es toda la vida que tiene que recibir, porque no tiene la posibilidad de absorber y de llevar adelante estas sustancias. También lo que podemos hacer es ver los fármacos. ¿Cuáles son los que suplen a la cobalamina, la cianocobalamina y la hidroxicobalamina? Esos son los 2 fármacos que existen para colocar vitamina B12 dentro de nuestro organismo. ¿Cuál es el mecanismo de ingreso? Es un cofactor para la metionina sintetasa, que de esta forma ayuda al metabolismo de los folatos, y la metionil por enzima mutasa, que hace todo el metabolismo de los lipídios. ¿Para qué son indicaciones estas 2 sustancias? Para fármacos o medicamentos, las anemias megaloblásticas por deficiencia de vitamina B12 y la profilaxis de los pacientes que han sido gastrectomizados o que les han quitado una parte del hígado, generalmente la parte terminal, donde se absorbe la vitamina B12. ¿Cuál es su farmacocinética de ellas? Su absorción requiere un factor intrínseco que está a nivel del estómago, y que también este factor intrínseco debe llegar hasta el ilion terminal. El transporte se realiza por la llamada vía de las transcobalaminas, la transcobalamina 1, 2 y 3, y estas se absorben en el hígado en forma masiva, y tenemos reservas de esto de 3 a 5 años, quiere decir que para que se produzca la enfermedad tiene que pasar bastante tiempo. Y claro, las reservas, si ya no tienes reservas y te las consumiste, lamentablemente empiezan a pasar los problemas. ¿Qué reacciones adversas producen? Prácticamente casi nulas, no hay ninguna reacción adversa, son drogas llamadas fármacos muy seguros, pero siempre hay que estar monitorizando la respuesta inicial en el recuento de reticulocitos. Siempre se tiene que hacer, el pico mayor es alrededor del 7º día. Existe la normalización del CHCM y de la hemoglobina también. ¿Y qué perfiles diferenciales existen? O sea, ¿qué diferencia hay entre la cianocobalamina y la hidroxicobalamina? La cianocobalamina es sintética y muy estable, y su uso es la más utilizada a nivel mundial, y el patrón siempre de referencia va a ser Estados Unidos, obviamente. Y la hidroxicobalamina tiene una mayor unión con las proteínas plasmáticas, quiere decir, tarda un poco en absorberse y también tarda un poco en actuar, tiene una vida media más larga y menor excreción renal. Ventaja clínica: es preferida para el tratamiento inicial. Si se va a hacer el tratamiento inicial, mejor utilizar la hidroxicobalamina, y permite pautas de dosificación y menos frecuentes en la fase de mantenimiento. Pueden también ser utilizadas como uso adicional, y esto es muy importante, como antídoto de la intoxicación por cianuro. Hoy día no es tan frecuente, pero antes a los reyes, a todos los mataban con cianuro, ¿no es cierto? Como a las ratas, entre comillas. Ahora, vamos a ver toda su secuencia de qué es lo que hace la vitamina B12, la cobalamina, y es una vitamina hidrosoluble que contiene un átomo de cobalto central. En los humanos depende exclusivamente de formas dietéticas, la carne, los huevos, los productos lácteos, y que tengan también las bacterias dentro de nuestro intestino producen vitamina B12. ¿Entienden?
¿sí? Por eso se llaman las bacterias buenas y malas. Estas son las bacterias buenas las que producen la vitamina B12. No solo las necesitamos ingerir, sino también las bacterias las van produciendo al descomponer el resto. ¿Qué pasa fisiopatológicamente? La vitamina B12, al ser esencial como un cofactor para toda reacción enzimática clave del organismo, la reacción enzimática es de la metilmalonilcoenzima mutasa y convierte la metilcoenzima A, lo vuelve en succinilcoenzima A. El déficit causa la acumulación del ALNM. Ya vamos a ver qué es lo que significa, que se trata de un neurotóxico y que altera la síntesis de la mielina, es decir, produce alteraciones a nivel del sistema nervioso. Por su parte, la metionina sintetasa produce la conversión de homocisteína en nuestro organismo y la convierte a metionina. ¿Esto qué hace? Regenera la THF a partir de la metil-THF y produce, cuando se produce un déficit, causa la llamada trampa del metilfolato, que algún rato lo vamos a describir. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? La deficiencia de vitamina B12 aumenta la cantidad de ácido metilmalónico y ácido metilmalónico, AMM, y de la homocisteína, como verán, homocisteína. Produce, por lo tanto, deficiencia total de los precursores para poder llevar adelante la formación de la sangre. La deficiencia de folato mantiene el ácido metilmalónico normal, pero aumenta la cantidad de homocisteína. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el ácido metilmalónico es un marcador específico para la deficiencia de vitamina B12. No es lo mismo tener deficiencia de vitamina B12 de ácido fólico. ¿Sí? Son dos deficiencias diferentes que producen dos enfermedades diferentes. ¿Sí? En el caso de una, actúa sobre el sistema nervioso central esa enfermedad, ya hemos visto que tiene que ver con la vitamina B12, y en el otro caso no afecta el sistema nervioso central. ¿Cuáles son las causas para esto? La gastrectomía, la resección del ilion y el sobrecrecimiento bacteriano, ya hemos dicho. Podemos también utilizar no solo esto, sino profármacos. Estos profármacos requieren reducción de la dihidrofolato reductasa, la DHPR, y que para activarse tienes que tener también esa sustancia. Se la puede utilizar el profármaco por vía oral y es de elección utilizar a 1 a 5 miligramos por día y que tiene una excelente absorción cuando nosotros analizamos esto. ¿Qué es el profármaco? El profármaco, como vamos a ver, viene del ácido fólico. ¿Sí? Bien. Pasamos ahora al ácido fólico. El ácido fólico, que es la vitamina B9, lo que hace es ¿cuáles son las causas de deficiencia del ácido fólico y cuál es el tratamiento? Lo que vamos a ver. La causa es una obviedad: ingesta dietética inadecuada, la causa más común, especialmente en alcohólicos y en ancianos. Aumento de la demanda, embarazo, lactancia, anemias hemolíticas crónicas, mala absorción, enfermedad celíaca, así se llama. Fármacos antagonistas, folato, metotrexato, trimetoprim, que están utilizando fármacos y que interfieren con la absorción, es también la fenitoína, que hemos visto a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuáles son los fármacos? El mismo ácido fólico, llamado ácido fólico, y el ácido folínico. Sus nombres químicos: lateroilglucotamínico,
y el ácido que es la leucovorina. Así que esos son sus nombres químicos, estos son sus nombres genéricos, los que tenemos que aprender. El precursor de este ácido fólico es el tetrahidrofolato, THF, donador de unidades de un carbón para la síntesis de las purinas y las timidinas, el DTMP. Su indicación del ácido fólico es la anemia megaloblástica por deficiencia de folato. En la profilaxis lo que hacemos es prevención porque producen alteraciones en el tubo neural y en las pacientes embarazadas, los pacientes con aumento y demanda del ácido fólico y necesitan, y porque tienen anemia llamada hemolítica, se va destruyendo, están realizando diálisis, o los pacientes son alcohólicos. ¿Cuáles son los perfiles diferenciales de cada uno de estos? El perfil del ácido fólico ya lo hemos visto como profármaco. Lo tenemos en el organismo, se fabrica en el organismo. Y cuando va a ser el ácido folínico, entonces ya está en estado reducido, este necesita reducirse para activarse, este ya está en estado reducido y es la forma activa de los folatos. Tiene un mecanismo distinto que no requiere a la DHFR, que como ustedes saben es la de hidrofolato reductasa. Pero también existe una indicación específica para cada uno de ellos, y es que cuando se tiene posquimioterapia por metrotrexato, necesitamos hacer el tratamiento llamado de rescate, porque el metrotrexato lo que hace es anular esta enzima, y si la anula no hay obviamente la posibilidad de actuar. En cambio, la leucovorina salta este bloqueo, y al saltar este bloqueo permite que las células sanas reanudar la síntesis de DNA. También es un potenciador esta sustancia del 5-fluoracilo que se utiliza cuando el paciente está con alteraciones de cáncer a nivel colorectal.